Hola amigos de Luz Escatológica, nuevamente retomando el tema del cual estábamos conversando sobre el año 2025 eh, y quizás haciendo un recuento de lo que vimos en el anterior video. No es solo un año con crisis aisladas, es un año donde todas las categorías apocalípticas parecen coincidir. Entonces ya hicimos te puedes revisar el video anterior. Ahí analizamos cuál es el escenario de las guerras y rumores de guerra en Europa, en Asia, en Medio Oriente, cuál es el escenario de hambre y pestes, crisis alimentaria global, cuál es el escenario de señales de la naturaleza, los desastres climáticos extremos, pero también a eso podríamos agregar el engaño como una característica muy particular de este tiempo y la división social, o sea, polarización. Esta cosa que llamamos cultura de cancelación. Los temas fuertes en la ayuda humanitaria que están experimentando recortes. Entonces, en este marco, sí puede considerarse que el 2025 es el año de mayor densidad apocalíptica en la historia contemporánea, aunque el término apocalíptico deberíamos entenderlo, vamos a decir, en dos sentidos. En el sentido cultural y bíblico, Apocalipsis significa revelación, algo que es desvelado, ah, algo que es mostrado, algo que podemos de repente descubrir, ver, entender. En este sentido, 2025 está siendo un año donde muchos procesos que incluso eran ocultos a la sociedad están saliendo a la luz. Vamos a llamarlo. No conocíamos a cabalidad que había un proceso de gobernanza global que se estaba llevando a las Naciones Unidas. Y es precisamente el tema que ya se inició en las reuniones de las Naciones Unidas esta semana, el 9 de septiembre, se inició este tema en las Naciones Unidas. No conocíamos también, aunque algunas películas, yo les comenté a ustedes que en el 1880, los 80, salió una película que se llamaba Terminator. Yo llevé a mi esposa a ver la película y yo recordé algo de esa película, que era que había una inteligencia artificial que se llamaba Skynet. Más en aquel tiempo eso era como que, bueno, ¿qué será? Una inteligencia artificial. Más ahora eso aparece como algo normal. Significa que se venían trabajando y en esas películas pues siempre tienen un contenido algo predictivo. El tema de las monedas digitales, tampoco eso se venía manejando, ahora se sale a la luz y entendemos que hay todo este proceso que estamos teniendo. Y estas tensiones bélicas, ya siempre habíamos entendido que había una situación en el Medio Oriente por años, pero había otras cosas que ahora es que están saliendo a la luz. Por supuesto también, el 2025 y estos años que vienen, pues también van a ser años en los cuales los posicionamientos teológicos serán confrontados de manera pública. Para quienes leen los tiempos de la fe, entonces se percibe como que es un año con un contenido profético: control, guerra, crisis de fe, y esto se vuelve visible en los diversos ámbitos de la sociedad, que incluyen tanto la política como la religión. Y, y se hace que nosotros prestemos atención, porque ahora pues la iglesia sí se puede ver vinculada. En ese sentido, lo que aconteció con Charles Kirk pues nos llama la atención. Y decía el video pasado, que puede haber una conexión entre los procesos políticos y la posición de la iglesia en estos tiempos. Entonces, también lo apocalíptico se puede ver desde el punto de vista del sentido histórico y geopolítico. Vean que entonces las Naciones Unidas, que están reunidas ahora, tiene un impulso fuerte en lo que se llama la agenda común, y algo que se está manejando es el concepto de los bienes digitales públicos, donde la inteligencia, la I.A, viene a ser un actor muy visible. Y este será un tema, no lo voy a desarrollar hoy, para que usted vea dónde están los puntos convergiendo que son fuertes, de los cuales muchas veces la sociedad no tiene
conocimiento ni están comprendiendo qué es lo que está aconteciendo. Pues el año 2024 se aprobó un pacto global, se aprobó un pacto digital y todas las naciones entraron dentro de un escenario para converger en lo que hoy, en lo que es la reunión de ahora y que va terminando, creo que son unas 2 o 3 semanas y se van a definir muchas cosas dentro del escenario global. Dentro de la economía, y aquí estamos hablando de lo apocalíptico, lo que se revela, es que hay una preparación para el lanzamiento de las monedas digitales y la primera que está surgiendo y que ya está como el escenario pronto para que esto suceda, y la guerra favorece, porque en medio de la guerra hay resistencia, pero la guerra más bien favorece que se tenga el euro digital. Y luego, por otro lado, vean que con la posición que asume ahora India, pues se puede caminar hacia una consolidación de una moneda de los ladrillos, ¿ok? De los BRIC. ¿eh? Y la India está en el medio de aquello, ¿no? Y sí, y entró a ser un elemento importante. Sigue la guerra con la prolongación de lo que está en Ucrania y riesgo de escalada en Asia ahora. Y por supuesto, recuerden que lo de Medio Oriente fue un alto, eso se va a retomar y se va a tomar con mucha intensidad. Sobre todo después lo que acaba de acontecer en Qatar. Ese también va a ser otro tema que otro día podemos profundizar más. Ah, recuerden que le hice un video en el cual les hablé de cómo están las condiciones de Israel y ahora se está expectante y aquí se pueden armar algunas cosas en estos próximos días. En el campo de la sociedad hay un auge de lo que se llama la cultura de cancelación. Eso significa que el que no piensa como yo, este, puede ser callado. Y vean lo que aconteció con Kir. Esa es una expresión de esa cultura. Ya estamos llegando a escenarios de violencia. Más eso está caminando en la sociedad de tal manera que eso tiene su incidencia en muchos escenarios, hasta los mismos hogares. Si alguien no comparte, si su punto de vista no está de acuerdo con el que tengan los demás, esa persona puede ser silenciada en ese escenario. Eso sí, se conoce como cultura de cancelación, es cerrar, es callar el que piensa diferente. Vean que eso se puede llegar a nivel de violencia, de no solamente callar que no hable, sino quitar la vida. ¿eh? Y aquí se usó una persona para callar a otro, y ese también se le va a callar porque ese supuestamente en el estado que sucedió aquello, se tiene la pena de muerte y es muy posible que ese señor este, cumpla esa pena, se le quite la vida, o sea, también se ha callado. Entonces no lleguemos a saber y a conocer si había algo por detrás en lo cual ese señor está involucrado. Tenemos tensiones internas en Estados Unidos que se reflejan en eso que está aconteciendo allí. ¿eh? Kira estaba movilizando alrededor de unas 3.500 universidades. Entonces había un frente muy fuerte que se estaba levantando ah, dentro del sector de la derecha conservadora, donde se identificaban con muchos cristianos, incluyendo evangélicos y católicos. Vemos cómo en Europa las protestas son crecientes. Vemos la situación que está en Francia, en Alemania y también en Inglaterra. Entonces necesitamos analizar en otra entrega este tema de Kill. Pues es inevitable que se ha estado radicalizando la polarización rumbo a una confrontación entre la izquierda progresista y una derecha vinculada a los grupos cristianos. ¿Se busca qué? Un caos. Se busca la manipulación emocional, por este caso la rabia, y eso es algo que puede sacar a sectores grandes de lo racional. O sea, en el terreno de la psicología social, eh, eh, en Venezuela fue un laboratorio de ingeniería social durante varios años. Y en ese escenario, muchas cosas se probaron a nivel de comportamiento social. La psicología social, sobre todo la conductista, pues maneja eso. Estamos hablando de Pavlov, este, recuerdo el otro personaje de la psicología social.
pero hay fundamentos teóricos para la movilización de sociedades. Y otro elemento, pues, sin duda alguna, la tecnología, el debate ético sobre la I.A. alcanza su mayor exposición pública en la historia. Entonces, vemos que lo apocalíptico, como una acumulación de crisis, nunca antes vista en la historia reciente, se habían dado tantas cosas juntas simultáneamente, guerra, economía, medio ambiente, sociedad, religión, tecnología. Cada una por sí sola sería manejable, pero juntas crean un escenario que ya escucho que muchos describen como pre-apocalíptico. En síntesis, 2025 puede leerse como el año en que las piezas del rompecabezas apocalíptico se alinean con más claridad que nunca. Y hay otro elemento que no compartimos, y es aquí algo muy amplio, un punto de inflexión donde lo espiritual y lo político se pueden inclusive entrelazar. Bueno, yo quería poner esto en contexto. Estamos hablando entonces de lo que son de los olores de parto, los cuales se habla en Mateo capítulo 24. Y vean que la primera señal que marca Jesús con mucha más claridad allí tiene que ver con el engaño. Mirad que nadie os engañe, mas ese proceso de engaño no se está dando de ahora. Es posible que se esté profundizando porque existe una manipulación social y se está haciendo un uso estratégico de las redes, de la comunicación para afirmar procesos dentro de una ingeniería social, manejando conceptos o principios de la psicología. Entonces, estamos en pleno de un proceso de manipulación que puede llevarnos a ciertas expresiones de engaño muy fuertes. Ahora, para algunos creyentes, en ese escenario de las señales que tiene Mateo 24, pues terminan diciendo que no, no es todavía el tiempo, sobre todo si leemos Mateo 24:14, déjeme buscarlo aquí rapidito. Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en toda la tierra y entonces será el fin. Eso es lo que dice ese texto, ¿cierto? Entonces, pensamos que no están dadas las características porque no les voy a dar las piezas al enemigo aquí. Hay muchas cosas pasando. ¿M? Sí hay una cantidad de grupos étnicos que no han sido alcanzados, y pasan de los miles, y esto representa realmente un volumen alto. Vamos a decir que podríamos tener unos 3.500 millones de personas, que sería un 44% de la población, que en este momento necesita ser alcanzado. Entonces, decimos, como esa cantidad es tan grande, pues entonces no se están cumpliendo las características de los dolores de parto. Entonces la venida del Señor no está cerca. Pero déjeme decirle que la misión nunca cambió. Hacer que todas las naciones conozcan y adoren al único Dios verdadero sigue siendo el plan de Dios. Y si no podemos ir a cumplir esa misión yendo, entonces acompañemos el plan de Dios con la oración. ¿Ok? Yo creo que la misión entonces debe ser el centro de nuestra vida de oración. Lo insensato sería como, como no está cerca la venida del Señor, entonces olvidemos aquello y solamente hagamos algún énfasis y listo, ¿no? De la misión de extender el reino de Dios debe ser el objetivo principal, es la comisión, la gran comisión. O sea, no es nuestra misión, es la misión de Dios y nosotros acompañamos a Él como instrumentos. Entonces no es algo que decidimos si podemos, sino que realmente Dios espera que lo hagamos y es un acto de obediencia. Entonces, cerca de algunos de estos grupos, alguien ha podido llegar. Alguien ha podido llegar. Oremos para que ellos sean protegidos y sostenidos por el Espíritu Santo y ellos sean guiados para que logren hacer un trabajo efectivo, ¿ok? Y ser de bendición. Vean lo que pasó, por ejemplo, en Afganistán. Ahí había un plan que se estaba llevando adelante. De repente salieron las fuerzas y muchos de los precisamente cristianos que estaban trabajando en la obra quedaron allá adentro, no pudieron salir. ¿Qué será de ellos? Eso podemos decir, bueno, ellos estaban preparados por el Espíritu Santo
y nosotros debemos orar, respaldarles desde aquí, no olvidar, no obviar que están personas como ellos en esas condiciones, ¿ok? Eh, hay misioneros que están saliendo al mundo específicamente con una estrategia de parte de Dios. No podemos revelar aquí esto, porque tampoco vamos a dar la información para que fluya y alguien la maneje. No, sería insensato. Pero tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Entonces, yo diría que el desafío más grande que tenemos, que tiene esta misión que cumplir, está en Asia Central. O sea, agregando, por supuesto, Turquía, agregando Irán y agregando Azerbaiyán. Estos países están cerrados porque ellos precisamente saben que son el objetivo, pero este objetivo, recuerden, este objetivo es de Dios. Tenemos testimonios impresionantes de gente que han tenido sueños, encuentros con Dios. Y debe ser nuestra oración diaria organizarnos para eso. Entonces tenemos ahí como unos 555 grupos étnicos no alcanzados. Nadie pudo llegar a ellos con el mensaje del reino. No conocen nada acerca de Jesús. Serían como unos 320 millones de habitantes. Mm, yo sé que algunos ya Dios los preparó para entrar y han entrado. Y es prioridad orar por ellos, es prioridad respaldar en oración. Entonces, ¿cuántos serían 555 si tenemos 365 días? Que nosotros deberíamos estar organizando nuestro tiempo para cumplir la misión de Dios. Y dado que no podemos ir, la iglesia debe estar orando y todos los días deberíamos orar por lo menos por un grupo de ellos. Y la iglesia debería tener un equipo de intercesión organizado para orientar al resto de la iglesia en cómo orar por estos grupos. Y ahora tenemos la información para poderlo hacer. ¿Ok? Hay ministerios que gracias a Dios se han encargado de atender la misión, de sostener esta misión, de alcanzar la misión, y ellos tienen más información que cualquier otra iglesia o ministerio, porque son ministerios específicos para cumplir la gran comisión. Yo tuve la oportunidad inclusive de conocer estos grupos. Tuve también la oportunidad de preparar algunas personas para ir a algunos de estos lugares y entrenarlos para conectarse con el plan de Dios. No seguir siendo un vínculo conmigo, solamente pasaron por mis manos, se fueron capacitados, uno forma discípulos para que, para que sean discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros. ¿Ok? Entonces, discípulos que no dependieran de mí, discípulos que dependieran del Mesías y que lo obedecieran a Él. El recuerdo que tengo es que fueron con gozo, fueron con entusiasmo, fueron con convicción y con los pies en la tierra, ¿ok? Entendidos que tenían una gran misión que sostener. Y recuerdo que entraron en ese escenario. Eh, ellos me estuvieron buscando antes de salir, y iban para cierto lugar de ese escenario que les comenté. Ellos fueron, me buscaron y días antes de salir y me reuní con ellos durante 3 días en una casa y Dios me dio un plan específico que ellos tenían que cumplir durante esa etapa allá. Revisamos todo el plan de Dios, desarrollamos una estrategia y sobre todo cómo operar en oración dentro de esos escenarios. Miren, solo Afganistán tiene 43 millones de personas, donde el 100% de la población practica un Islam estricto y cerrado. Y serán como unos 70 grupos étnicos que nunca han sido alcanzados por el Evangelio. Yo te dejo esta misión. Si el evangelio real tiene que ser predicado hasta el último de la tierra, y entonces será el fin, ese debe ser nuestro objetivo, acompañar el plan de Dios con todos los esfuerzos posibles y que esa sea la agenda de todo el año como iglesia. Entonces, que sea el plan simultáneo. Jerusalén significa que yo evangelice la ciudad. Samaria significa que alcance a aquellos que son difíciles de atender, como era lo de Samaria. Hay sectores de la sociedad que difícilmente alguien va. Entonces, vayamos a ellos con la palabra del Señor, presentémosles el Evangelio del Reino y que haya conversión en sus vidas. Que ellos reconozcan que han caminado apartados de Dios, que haya arrepentimiento,
convicción de pecado y entren en el proceso con el reino de Dios, aceptando a Jesús como Señor, y que la salvación que Jesús nos dio en la cruz sea efectiva en sus vidas. Luego tenemos la nación. Nosotros deberíamos estar atendiendo como iglesia áreas de nuestra nación donde también no han sido alcanzados con el Evangelio. Eso también lo vamos a encontrar. Tenemos ciudades dentro de nuestros países, aun cuando sean países que estén trabajando en el alcanzar el Evangelio, es posible que dentro tengamos comunidades que no están siendo atendidas. Y luego este escenario pleno de la evangelización mundial, donde nuestra principal estrategia debe ser la oración. Eh, Hay cosas que Dios está haciendo. Aquí yo no le voy a, nos va a sorprender. Pero recuerde que Dios tiene un plan. Entonces, la tecnología hoy está al servicio de los planes de Dios. Y va a ser sorprendente. Esa grande selva que se llama el Amazonas ha tenido lugares donde nadie ha entrado. Pero ahora se está usando elementos de la tecnología, como eso, la internet satelital, que permite que por medios estratégicos que Dios ha dado, se pueda estar evangelizando y presentando el Evangelio del Reino. Entonces yo quisiera con esto, para finalizar, animarte a que te unas al plan de Dios, a extender el reino de Dios en la tierra, a predicar ese evangelio del reino para que se cumpla la estrategia de Dios. Amén. Que seamos parte de aquello y que en nuestras iglesias nosotros nos aboquemos a organizarnos de una manera estratégica. Hay herramientas para eso. ¿eh? Hay muchas herramientas ahora a la mano porque hay hermanos que Dios ha llamado específicamente para extender el reino de Dios. Estudie estos hermanos, podemos hacer contacto para que usted tenga estas herramientas. Y le doy una, proyecto Joshua, está público, está en internet, te puede accesar y ahí puede conseguir toda la información que se requiere para que usted organice y extienda un plan en el cual se incorpore toda la iglesia para cumplir este plan de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces en una próxima entrega y vamos a continuar hablando de lo que tiene que ver con estos tiempos. El entendimiento, el discernimiento y que caminemos con el pensamiento de Dios, con la mente de Cristo. Gracias y paz para tu vida.